Es injustificable y lamentamos profundamente que se den estos hechos tan lamentables, pues, y donde personas inocentes hayan perdido la vida y otras hayan salido heridas. Ocurre que los que administramos justicia, específicamente los jueces, no solamente nos dedicamos a dictar sentencias. Administración de justicia tiene varios componentes. Cuando los jueces recibimos alguna solicitud, previamente a decidir o acceder a lo solicitado, solicitamos informes. Primero, si es por cuestiones de salud, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Este instituto designa a los médicos correspondientes, se apersonan al lugar de reclusión, hacen la evaluación y ellos sugieren si la persona debe ser atendida en el mismo centro carcelario o fuera del centro carcelario. Luego, también pedimos informes a los centros carcelarios de la viabilidad de ese traslado, con las estrictas medidas de seguridad y bajo la responsabilidad del sistema penitenciario. Eran las declaraciones del juez Pablo Xitumul. El juez hoy fue señalado por algunos de ser un responsable por haber autorizado el traslado del reo que fue liberado en el hospital Roosevelt. Él da su versión, da su postura de que cumplió cada uno de los requisitos que estipula la ley. ¿Cómo queda aquí la figura de los jueces, Rodolfo? Miren, yo creo que en este caso en particular el juez resolvió lo que tenía que hacer. Muy marero será, pero tiene derechos, porque los tenemos todos, y esto es importante. No podemos seguir siendo una sociedad de doble moral. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Tantos derechos tiene el marero como cualquier persona que esté vinculado a un proceso, y evidentemente el respeto a la vida es importante. Si había ya un informe del INASIF, entiendo que este líder de la clica iba a ser operado en los próximos días y este era un examen preoperatorio. El juez hizo lo que tenía que hacer, porque otorgó un permiso de acuerdo a los protocolos. El gran problema no es del juez, es de lo que pasó después, de cómo el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario no pudieron preservar el lugar y la forma de hacerlo. No hay protocolos. Evidentemente, como dice Estuardo, hubo fuga de información. Este es un operativo que se planificó hace varios días, totalmente violento, sin mayor logística más que entrar, disparar y salir. Y como dice Estuardo, igualmente fue exitoso. Los jueces en ese sentido y tienen que seguirlo haciendo, porque yo no veo cómo puede resolverse esto bajo la limitación de los derechos. Pensemos que hay 26,000 personas en el sistema penitenciario hoy presas. Si a uno de ellos, a uno le da apendicitis hoy en la noche, pues van a tener que llevarlo a Roosevelt a que lo operen, le guste o no le guste al director. Hay quienes proponen crear centros de atención dentro de las cárceles y otros dicen no, ya existen unos espacios para eso, pero no se implementa porque hay una sobrepoblación en las cárceles y hay una falta de recursos. ¿Es esa una solución, tener centros de atención en las cárceles para que no salgan los reos de alta peligrosidad? Totalmente. El sistema penitenciario hay que rehacerlo en Guatemala. El Procurador de Derechos Humanos dijo alguna vez, y a mi juicio con mucha razón, que es el peor sistema penitenciario del mundo. Y yo lo creo porque lo vemos. Si disminuimos el hacinamiento y liberamos el presupuesto y liberamos la posibilidad de atender a los presos que deben estar ahí, porque representan mayor peligrosidad social, entonces se puede invertir en lo debido. Y por supuesto deberían haber centros de atención básica en los centros penitenciarios y solo trasladar a centros hospitalarios a quienes requieran una atención más compleja, como una operación, por ejemplo. Esto es más complejo, esto sin duda deben darse respuestas de fondo que en este momento, insisto, bajo la coyuntura, hoy por hoy estamos diciendo cualquier cosa, porque lo que nos interesa es resolver el problema desde la óptica del día, pero no de raíz. Recordemos el granadazo en el Hospital San Juan de Dios, Estuardo, esto no es nuevo. Rodolfo, ya se ha hablado de soluciones. Fue el asesinato de una colega periodista. Es cierto, que era la voz que... Y recordemos también las incluso huelgas que el personal del hospital realizó porque no querían volver a exponerse ante esos peligros, y uno comprende esa situación, pero si ya tenemos algunas soluciones a la vista, algunas más estructurales que otras son más superficiales,
La pregunta es ¿por qué no se ha tomado ninguna de esas opciones, Estuardo? El presidente hoy, creo que y aquí están preguntando también con relación al director del hospital Roosevelt, ¿verdad? Y las declaraciones de él, que ni aunque se lo ordene el presidente, no quiere aceptar más reos. Bueno, el presidente no se lo puede ordenar, estaría totalmente fuera de las funciones del presidente de la República ordenarle al director del hospital la aceptación. Hay un protocolo, hay una ley, la ley es la 33/2006, que es el decreto de sistema penitenciario. En este decreto yo creo que es importante el artículo 14, donde dice que las personas reclusas tienen derecho a la atención médica de forma oportuna y gratuita. Para el efecto, los centros de detención preventiva y de condena deberán contar con servicios permanentes de medicina general, odontología, psicología y psiquiatría. Esos son los que están pidiendo, con respectivos equipos. En caso de gravedad o cuando las personas reclusas lo soliciten, tienen derecho a ser asistidas por médicos particulares o a recibir atención en la institución pública o privada, y eso sería a su costa, previo dictamen favorable de médico forense. Ese es el primer dictamen, médico forense y del Ministerio Público. Ese sería un segundo dictamen, y con la autorización de juez respectivo. Ese sería una tercera. Esa es la ley, ese es el orden que da. Va primero el médico forense, luego va el MP y por último va el juez respectivo, salvo casos, lo que decía es apendicitis o cuestiones así, de extrema urgencia, de los cuales saldrán con autorización del director del centro, quien debe notificar inmediatamente a juez competente. Para el tratamiento de las respectivas reclusas que sufren de enfermedades infecciosas o contagiosas, se contará con un área especial, ¿verdad?, con el fin de contribuir al tratamiento y proteger la salud de los demás del centro penitenciario, de conformidad con el diagnóstico médico. Este es el artículo 14, y yo creo que es muy importante regresar a la ley. Hoy el presidente el presidente Jimmy Morales pidió, aparte de presentar su mensaje de solidaridad, pidió una cosa muy interesante. Pidió al Congreso que se aprueben los préstamos del BCI para precisamente hacer estos centros y también para hacer otras cosas, pero para hacer estos que dice la ley, que dice la normativa. Pero a ver, digamos que el Congreso se pone de acuerdo y aprueba este financiamiento, vamos a construir nuevas instalaciones, infraestructura, pero se va a llenar esta infraestructura en 2-3 semanas y van a volver a sentirse las carencias y la precariedad en el sistema penitenciario. Ese es el problema. Pero es que la óptica que se tiene es resolvamos el problema creando más centros penitenciarios. Eso no es la respuesta. Sí es necesario. No, totalmente. Infraestructura es necesaria. Es que eso es vital, pero no es la respuesta ante estas coyunturas, porque hay 26,000 reos en Guatemala, o presos, porque unos están condenados, otros no. La mitad sí, la mitad están en prisión preventiva. Es que tendrías que hacer cárceles para 26,000 personas. La capacidad actual de recepción de todos los centros penitenciarios en Guatemala no llega ni a 8,000. O sea, está sobrepasada 3 veces. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan para construir cárceles para 26,000 personas? Además, cárceles ad hoc. ¿A qué tipo de reos estamos hablando? Porque hay de alta vulnerabilidad, de alta peligrosidad, etcétera. Hay personas que están... que tienen que estar en aislamiento total. Totalmente, y otros que están ahí por un hecho de tránsito o una pensión alimenticia atrasada. Para ahí también miremos el ejemplo de Honduras. El ejemplo de Honduras es muy interesante. Ellos lo que hicieron fue cárceles de aislamiento total, lejos de cualquier centro, comunidad o ciudad, ¿verdad? Y ahí es donde están enviando a la mayoría, a la gente que es de alta peligrosidad. Los mareros no solo son de alta peligrosidad, son de altísima peligrosidad. Y yo creo que aquí sí habrá que repensar cada movimiento de ellos, ¿verdad? Y yo creo que hoy en las declaraciones que dieron los mareros, en realidad lanzaron mucha información que hay que escuchar otra vez y hay que ir analizando porque dan puntos de referencia, dan geografía, ¿verdad? El hecho de decir Chimaltenango ya pone en las autoridades la presión para incrementar los protocolos de seguridad en Chimaltenango.
¿Y por qué en Chimaltenango? Hay que ir un poco atrás, y cuando se empezaron a mover los mareros, cuando se empezaron a mandar los mareros a otras cárceles, una de las primeras cárceles que se envió mareros fue a la cárcel de Chimaltenango. Es una cárcel que está entre Chimaltenango y San Andrés Itzapa. Lo que sucedió es que junto con los mareros y atrás del marero hay colonias completas en Chimaltenango, y eso los chimaltecos lo sabemos, yo soy de Chimaltenango, que son familiares, son toda esa infraestructura y estructura humana que necesita el marero para seguir funcionando en extorsión, para seguir funcionando. Se supone que una cárcel no solo te priva de libertad, sino también tiene que romper esa estructura social que lleva al delincuente a estar en un centro aislado. Ahí falló, porque entonces si toda esa estructura se mudó a Chimaltenango es porque seguía fluyendo información desde la cárcel hacia afuera. Entonces solo se fue a montar otro ecosistema de delincuencia a otro lugar. Se paró la célula. Hay toda una economía. Hay una economía que depende de lo criminal. O sea, se trasladan a los mareros, y como dices tú, traslada la familia, va el resto de la clica, y por eso es que Chimaltenango ha visto incrementados sus índices delincuenciales terriblemente. Hace pocos años Chimaltenango era un lugar pacífico, ahora ya no lo es. Y las zonas aledañas también sufren. Esa cárcel entonces fracasó en uno de sus objetivos, que era mantener en aislamiento a la gente que tenía. Totalmente. Me estaban informando aquí que el préstamo es por 300 millones, no me dicen si quetzales o dólares, supongo que ha de ser quetzales, ya está autorizado por la Comisión de Finanzas, pero que hace falta el pleno. El presidente hoy hablaba al pleno y decirle necesitamos esto para hacer infraestructura. Y aquí voy a tu pregunta, que yo creo que es una pregunta pertinente, y ¿es infraestructura la solución? ¿O la infraestructura nos hace pensar que entonces el problema va a seguir creciendo y que vamos a tener que 86,000 mareros ahí en niveles impresionantes de guerra, un grupo contra otro, estilo El Salvador, estilo Honduras, pero sobre todo estilo El Salvador, y que entonces las curvas de criminalidad comparadas en Guatemala y El Salvador se disparan? Que de hecho hoy uno de los investigadores, Carlos Mendoza, publicó ya la correlación casi desde 2005, por ahí, enero de 2005 a julio de 2017, y las curvas de criminalidad o de muertes por criminalidad, en mucho asociado precisamente a las maras. Inside Crime tiene unos estudios muy interesantes también de cómo mucha de la organización de las maras no está ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni Honduras, de cómo mucha de la organización y las órdenes vienen de Estados Unidos, de organizaciones que están desde Los Ángeles en el oeste, y Nueva York y otros lugares en el oeste, o Chicago, y que están llegando aquí. Hacías la pregunta hace unos programas, ¿qué pasa cuando también empiece a venir ese flujo que el presidente Donald Trump quiere enviar a los ese países? Crimen transnacional? Bueno, vamos a una pausa, regresamos, la etiqueta SF Masacre Hospital, seguimos ahondando en este tema, volvemos.